Hola, ¿qué tal? Vamos a ver lo que es la programación de la máquina que hicimos controlada desde un PLC y en el PLC programándolo en diagrama de contactos o en COP. Bien, entonces el resultado tiene que ser que, por ejemplo, en automático, le voy a dar el paro, que en automático que primero dosifique de un componente, después del siguiente, después del siguiente, después del siguiente. Lo he hecho por tiempos. Normalmente se puede hacer por tiempos o por pesos si pones una báscula aquí, pero no es el caso. Todo esto va a la tolva, en la tolva de mezcla. La tolva de mezcla, una vez que se han descargado todos los componentes, se pone en marcha, o sea, se abre y se pone en marcha la cinta de salida. Entonces, eh, se van todos los componentes, espera un tiempo, esto lo hacemos por tiempo. Lo normal sería hacerlo pues, por un detector o alguna cosa así, pero en este caso lo hacemos por tiempo, pues por simulación y tal. Y una vez que termina de salir el material, pues se cierra la puerta de la tolva y se para la cinta. Bien, he ajustado más o menos los tiempos pues para que queden así. Entonces, vamos a ver de dónde hemos partido. Hemos partido pues de un conjunto de entradas y salidas digitales que definimos ya en la máquina. Las entradas digitales son el selector primero que de tres posiciones que nos selecciona la programación en COP, en SCL o en script. Después la seta de emergencia, que es un contacto normalmente cerrado. El selector de automático, que si se pone en manual, pues aquí será un falso y ya está. El botón de marcha, el botón de paro, que es un contacto normalmente cerrado, los botones para, bueno, de aquí hasta aquí es para control el manual. Dosificamos cada uno de los componentes del manual, abrimos la cinta de descarga, perdón, ponemos en marcha las cintas de descarga. Lo haremos con un flip-flop, es decir, ponemos en marcha, se queda en marcha, pulsamos otra vez y se para. La tolva de espera la abrimos y cuando dejamos de pulsar la cerramos. La cinta de salida, igual que las cintas de descarga, las cintas de descarga les he llamado a la cinta a donde va a parar el material desde los componentes, desde los hilos, ¿vale? Eh, bueno, igual no está bien llamado de descarga, igual se podía haber llamado de otra forma, pero bueno, le he dicho descarga. Después está la tolva de espera, que la podemos abrir, la compuerta, la cinta de salida, que esta sí es de salida de la tolva de espera en adelante, y después tenemos que nos llegan las entradas directamente de los propios hilos, de que está abierta la compuerta del componente 1, del 2, o sea, abierta, cerrada, del 1, del 2, del 3 y del 4. También que está abierta o cerrada la tolva. Estas son las entradas digitales con las que contamos. Las salidas digitales, vamos, que son las que definí. Salidas digitales, pues el piloto que está seleccionado la programación en COP, seleccionada la programación en SCL, seleccionado la programación en script, que está pulsado emergencia, que está seleccionado en manual o en automático. En manual quiere decir que no tiene entrada de selector, pero se puede tratar exactamente igual. Los botones, los pilotos de los botones de marcha, paro, cada uno de los cuatro componentes, las cintas de descarga, la tolva y la cinta de salida. Y después ya actuamos sobre la máquina. Abrimos componente 1, cerramos componente 1, esto es perteneciente al silo 1, lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4. Abrimos y cerramos la tolva. Estas órdenes de abrir y cerrar, que en total son 5 silos, son 4 de carga y 1 de mezcla, o 4 de acopio y 1 de mezcla. Estos 5 silos, simplemente con un pulso de abrir o de cerrar, tienen suficiente, ¿vale?
los definimos así. Después, activar la cinta de descarga, marcha, cada vez que cuando esté activa la salida digital, pues la cinta de descarga se pone en marcha, la cinta de salida, y después estas son especiales, que son el WordPad Creador 1, 2, 3 y 4, que estas no las vamos a controlar desde el PLC. Ya comentamos que se controlaba desde el propio Machine Simulator, lo vimos en Scriptcode, la programación común para todo, bueno, pues lo que hicimos fue que cada vez que estaba abierta una compuerta de un componente, pues dábamos un tren de impulsos en el WordPad. Esto ya lo vimos en el tutorial pasado, no lo vamos a ver de nuevo. Bien, he creado un graph.z. El de mandos es igual que en otras ocasiones, es decir, cuando está en emergencia, la seta de emergencia pulsada, activamos la luz de emergencia, y cuando no hay seta pulsada, pues pasa a manual. A ver si está en manual. Si está en manual, el selector en automático, el selector no está en automático, pues entonces aparece la luz de manual fijo y la luz de automático en parpadeo, como invitando a pasar a automático. Cuando se selecciona automático, pasa a parado. En parado, vemos que está en parado porque la luz de automático ya se pone fija, como sigue siendo después. La luz de paro está fija y la luz de marcha parpadeando. ¿Vale? Cuando se pulsa marcha, se queda en marcha, la luz de automático permanece fija y la luz de marcha, en este caso, está activa siempre, hasta que se pulsa el pulsador de paro. Cuando se pulsa el pulsador de paro, nos va a la etapa 2, que está en estado de parado. Bien, los estados será en emergencia, en manual, parado o en marcha. En las etapas 2 o 3, en parado o en marcha, si se pasa el selector a manual, nos salta a la etapa 1. En cualquier etapa, en la 1, en la 2 o en la 3, si se pulsa la seta de emergencia, salta a la etapa 0. Estos dos son los casos especiales. Bien. Y ahora vamos a ver el graph que hemos hecho en automático. En automático lo que pretendo es pues, hacerlo lo más parecido a un proceso real, sin entrar en detalles, sin complicar el programa, tampoco es cuestión de complicarlo. Entonces partimos de parado, espera marcha. Cuando está en la situación de marcha, es decir, en la etapa 3, que está en marcha, que lo memorizamos en una memoria, en una posición de memoria, entonces salta a la etapa siguiente. La etapa siguiente lo primero que hace es poner en marcha la cinta de descarga. Entonces pone en marcha la cinta de descarga y a su vez ilumina el piloto de lo que es el pulsador de cinta de descarga. Cuando se ha puesto en marcha la cinta de descarga, pasa a la siguiente etapa, que es abrir el componente 1, dosificar del componente 1. Entonces lo que hace es abrir la compuerta del componente 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que está abierto. Una vez que está abierto, pasa a la siguiente etapa, que transcurre el tiempo de echar componente, de dosificar el componente, momento en el que pasa a la siguiente etapa, cierra la compuerta 1 hasta que la compuerta 1 esté cerrada. Pasa a la siguiente etapa, repetimos lo mismo del componente 1 con el componente 2, en las siguientes lo mismo con el componente 3 y en las siguientes lo mismo con el componente 4. Una vez que ha cerrado la compuerta del componente 4, espera el tiempo de descarga, ¿vale? Las cintas de descarga continúan activas y el piloto continúa iluminado. Entonces hay un tiempo porque, claro, además el componente 4 es el más alejado. Entonces, una vez que ha pasado el tiempo de descarga de la cinta, para la cinta de descarga, es decir, quita ya las salidas que habíamos activado en la etapa 1, las dos, tanto el piloto como la cinta, y espera
a que haya quitado la salida de la cinta. Una vez que ha quitado la salida de la cinta, pone en marcha la cinta de salida. ¿Vale? La cinta de salida es la de debajo de la tolva, ya para terminar de sacar el material. Entonces lo pone, al igual que las cintas de descarga, pues poniendo la cinta de salida en marcha y además iluminando el botón. ¿Vale? Entonces activa espera a que haya activado la cinta de salida, que esto será en un ciclo, y abre, permaneciendo la cinta de salida en marcha, abre la tolva de la mezcla. Abre la tolva junto con el piloto del botón y espera a tolva abierta. Una vez que está la tolva abierta, cuenta un tiempo de descarga y de vaciado de cinta, y una vez que ha pasado este tiempo, cierra la tolva de la mezcla. Entonces, desde aquí hasta aquí tendrá la tolva abierta, ¿vale? Cierra la tolva y una vez que nos dice que está cerrada la tolva, aquí nos dice que está abierta la tolva, aquí cerrada, pasa a la etapa siguiente. La etapa siguiente lo que hace es parar la cinta. Entonces, las salidas que habíamos dado aquí, en la etapa 16 las quitamos en la etapa 20, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que realmente las hemos quitado. Entonces pasamos a la etapa 21 y vuelve a inicio. Entonces esto vamos a verlo como lo hemos programado. En TIA Portal, lo primero que lo tengo en ejecución, lo primero que he hecho ha sido crearme el DBMEM, como siempre, con las entradas digitales, las que hemos visto, con las salidas digitales, las que hemos visto. Entradas analógicas y salidas analógicas no he colocado ninguna, no he definido ninguna. Y en memoria, pues por el estilo a lo que habíamos hecho en otros tutoriales. Nos guardamos la etapa de los mandos, nos guardamos si está en emergencia, si está en manual, si está en automático, si está en paro o si está en marcha. Esto lo guardamos para utilizarlos a lo largo del programa. ¿Vale? Bien. Entonces distribuimos el programa de la siguiente forma. Entramos en el main y aquí lo primero que llamamos es el refresco de entradas, salidas analógicas y digitales. Analógicas no tenemos ninguna en este caso, pero bueno, se nos refrescaría igual si tuviésemos. Que esto está en esta función. Bien, una vez que lo hacemos en cada ciclo, con lo cual se está refrescando continuamente, pasamos al control general. En función del selector que esté en COP, en SCL o en script, el programa, memorizamos el piloto, ¿vale? El piloto del selector. Y si está en COP, en este caso lo que estamos controlando simplemente es COP, llamamos a mandos COP, que esto lo podría hacer aquí perfectamente, ¿vale? En procesos COP, pero bueno, lo he hecho aquí. Y además, en procesos COP, o sea, este sería el control de los mandos de los botones, ¿vale? Botones y selectores y la seta de emergencia, etcétera. Esto sería el control, digamos, del armario. Entonces, si está en COP, que es el caso, vamos, el caso si está seleccionado, claro. En el caso de que esté en manual, atiende a la función o llama a la función manual COP. Si está en automático, llama a la función automático COP. Es decir, si entra en una función, no entra en la otra. ¿Vale? Son excluyentes porque si está en manual no está en automático, si está en automático no está en manual. Y ahora, si no está en automático, pone un 0 en la etapa de automático, ¿vale? Del llamado de la función que se ha llamado en automático, ¿vale? Esto lo podemos ver, yo lo guardo aquí para que no nos moleste, digamos, pues sería en esta función, esto, que esto es ni más ni menos que si entramos a la función automático, lo que hayamos definido aquí, ¿vale? Es esto. Por ser una función de tipo FB, es decir,
que se guarda su memoria FB cada vez que le llamemos a la función. Si llamamos 14 veces, pues se guardarán 14 dBs, ¿vale? A estas dBs les he colocado yo un nombre, te da un nombre si quieres, pero lo puedes modificar, ¿vale? En mi caso los he modificado cada vez que he llamado a las funciones, es decir, yo cuando he arrastrado esto aquí, pues automáticamente me pide que nombre esto. Bien, pues esto es en cuanto al main. Las entradas salidas digitales y analógicas, pues como siempre, refrescamos las entradas digitales, es decir, en memoria ponemos lo que estamos leyendo por las IS, en las Qs escribimos lo que tenemos escrito en la memoria y las analógicas, pues en este caso no usamos ninguna, pero lo tengo preparado para utilizarlas. Bien, entonces vamos a ver los mandos COP, que es la primera función. Esto se corresponde al primer graph que hemos visto. Entonces, cuando la etapa es 0, que es al principio, espera que no esté pulsado de emergencia. Recordemos que es un contacto normalmente cerrado. Cuando no está pulsado de emergencia, pasa a la etapa 1. En la etapa 1 está esperando a que el selector esté en posición de automático. Una vez que está en posición de automático, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, esperamos a que, aquí está en automático, que de hecho, si está en esta etapa y se pasa a manual, pues pasaría otra vez a la 1. Bien, pues en automático esperamos que se pulse el botón de marcha. Ahora, los casos especiales, que si la etapa está en marcha, ¿vale? Que sería de la 2 más botón de marcha, sería incrementa y pasa a la 3. Si está en marcha, si se pulsa paro, recordemos que esto es pulsar porque es un contacto normalmente cerrado, entonces pasaría a paro, ¿vale? Este es paro y esto es marcha. Si está en marcha o en paro, es decir, en automático, y se quita el selector de automático, pasaría a la etapa 1, que sería el modo manual. Si está en la etapa 1, 2 o 3, o sea, de la 1 en adelante, y se pulsa la emergencia, recordemos que esto es un contacto normalmente cerrado, entonces se pasa a la etapa 0. Y ahora lo que hacemos es, en las activaciones, bueno, pues activamos los pilotos. Si está en la etapa 0, el piloto de emergencia. Si está en la etapa 1, el piloto de automático, pero parpadeando. Si está en la etapa 2 o superior, el piloto de automático fijo. Si está en la etapa 1, el piloto de manual. Si está en la etapa 2, el piloto de marcha parpadeando. Si está en la etapa 3, el piloto de marcha, porque aquí sabemos que está, aquí está en automático el manual, aquí en automático, perdón, en automático parado, en automático en marcha. Ahora, si está en la etapa 2, que está parado, enciende el piloto de paro. Y si está en la 0, el de emergencia. Y si está en la 1, el manual. Y si es mayor o igual que 2, el automático. Pero esto ya no es piloto, sino es memoria, ¿vale? O sea, hasta aquí hemos encendido los pilotos. Y a partir de aquí guardamos en memoria el estado en que se encuentra. Emergencia, manual, automático, paro, marcha. ¿Vale? Según la etapa en la que se encuentra. Bien, esto es en cuanto a los mandos. El trabajo en manual, pues el manual es muy sencillo. Cuando se pulsa, claro, aquí solo viene cuando está en manual. Entonces, si se pulsa el botón del componente 1, abre el componente 1 y enciende la luz del piloto. Si no se pulsa, si no está cerrado, manda a cerrar la compuerta del componente 1 hasta que esté cerrado. Entonces ya deja de activar esta salida. Con el componente 2 hace lo mismo, con el 3 y con el 4.
aquí es muy fácil porque haces bien un componente y los demás son iguales, cambiándole el número de componente. En cuanto a las cintas de descarga, que son las cintas a donde la cinta colectora, digamos, donde van los materiales, lo hacemos con la función flip-flop, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando se pulsa cinta de descarga, pues entonces si la salida de cinta de descarga estaba activa se desactiva y si estaba inactiva se activa. Con esta salida eh, se activará o se desactivará en función del estado de la salida el piloto del botón. Después, cuando se pulsa el botón de tolva, abre la tolva y se activa el piloto. Y cuando no se pulsa, si no está cerrada, pues la cierra. Después, con el botón de salida, de cinta de salida, hace exactamente lo mismo que con el botón de cinta de descarga, pero con la cinta de salida. Y con la salida de la cinta de salida, nos enciende, nos controla el piloto del botón de la cinta de salida. Ya hemos visto el manual, que ya vemos que es muy sencillo. Y el automático, pues también es sencillo. Si no está de emergencia, en la etapa 0, espera que esté en estado de marcha. Cuando está en estado de marcha, es decir, que se ha pulsado marcha, pasa a la etapa 1. En la etapa 1, espera a que las cintas de descarga las haya puesto en marcha el propio proceso. O sea, en la etapa 1 las pone en marcha. Aquí espera que haya puesto en marcha la cinta de descarga o colectora, me da igual, y pasa a la siguiente etapa. En la 2, espera a que el componente se haya abierto. Recordemos que le di 2 segundos para abrir, o sea, desde que se le da a abrir hasta que se haya abierto cada uno de los hilos. Una vez que está abierto, espera el tiempo de dosificación del componente. En la etapa 3 he puesto el mismo tiempo para los 4 componentes. Pues por no... A ver, ahí es donde la mezcla, pues diríamos este tiempo para este componente, este otro para este otro, en fin, pues he puesto el mismo, ¿vale? Tampoco, no es cuestión de más que de lo mejor, cuanto más simple mejor. Bien, entonces en la etapa 3 espera que pase el tiempo del componente y en la etapa 4 ya cierra el componente y espera a la compuerta cerrada. Una vez que está cerrada, pasa a la etapa 5 en donde abre el componente 2 y hace lo mismo, dosifica, cierra hasta cerrado, abre el 3, dosifica, cierra hasta cerrado y abre el 4, dosifica y cierra hasta cerrado. Una vez que ha cerrado el componente 4, espera el tiempo de descarga de la cinta colectora o de la cinta de descarga. Y entonces, una vez que transcurre el tiempo, que ya se ha quedado la cinta vacía, pasa a la siguiente etapa y espera a que la cinta, a que el propio programa haya quitado ya la salida de cintas de descarga. Entonces pasa a la siguiente etapa en donde activa, en lugar de la cinta de descarga o colectora, ya la cinta de salida de la tolva hacia el final, hacia la descarga total. Entonces ya una vez que ha activado la cinta de salida, abre la tolva, espera a que la compuerta esté abierta, es decir, aquí estará 2 segundos, que es lo que le cuesta lo que definimos en el componente, y una vez que pasa, que ha abierto la tolva, entonces saca las piezas, ¿vale? Saca las piezas, el material de la tolva, ¿durante cuánto? Durante el tiempo de sacapieza. En el tiempo de sacapieza, una vez que ha pasado, cierra la tolva. Este tiempo lo he calculado pues para que aproximadamente descargue la tolva y se descargue la cinta bastante. Entonces cierra la tolva y a los 2 segundos ya estará cerrada, nos dice que está cerrada, y ya pasa a la siguiente etapa en el momento en el que para ya la cinta de salida y
pasaría a la siguiente etapa. En la etapa 21 ya, que es la siguiente, pone 0 en la etapa que si continúa estando en marcha, pues hará otro ciclo, y si se ha pulsado el paro, pues ya se queda ahí esperando. Eso es lo que es el proceso, el control del proceso. En tiempos, lógicamente, si no está emergencia, en la etapa 3, 6, 9, 12, que es cuando dosifica cada uno de los componentes, componente 1, 2, 3, 4, pues espera 2 segundos. Es decir, 2 segundos es lo que le he puesto yo aquí para dosificar el componente. Lo he puesto en milisegundos, son 2000. En la etapa 14, lo que hace es descargar la cinta de la colectora, digamos. ¿Cuánto tiempo? 18 segundos. 18 segundos es lo que tarda en vaciarse la cinta desde el componente cuarto hasta que está vacía. Recorre las 3 cintas que pusimos en serie, que las trato como si fuese una sola. Y en la etapa 18, que es cuando saca la pieza, está esperando 35 segundos para empezar a cerrar la tolva. Es decir, 35 segundos, que es el tiempo de vaciado de la tolva más el vaciado de la cinta. Activaciones. Si no hay seta de emergencia, lógicamente, en la etapa 2 abre el componente 1 y además activa el piloto del componente 1. En la 4 cierra el componente 1. En la 5 hace lo mismo con el 2, y en la 7, en la 8 y en la 10 con el 3, y en la 11 y en la 13 con el 4. Después, desde la etapa 1 hasta la 15, pone en marcha las cintas de descarga o colectoras. Activa la cinta de descarga y activa, el piloto y lo que es la cinta. Bueno, aquí lo he hecho al revés, piloto y cinta, cinta y piloto, da igual. Después, de la 16 a la 20, hace lo mismo con la cinta de salida. Y luego en la 17 abre la tolva, piloto y físicamente abre la tolva, y en la 19 cierra la tolva. Y esto es todo el programa. Luego está el flip-flop, que es exactamente igual que lo que vimos en otro tutorial. Utilizo, lo hago en una FB. ¿Para qué? Para guardar las memorias memo 1, memo 2, o sea, memo 0, memo 1 y memo 2. Vale. Si está en memo 1 y memo 0 y memo 1 y no está memo 2, activa memo 1. Memo 1 al final es la salida. ¿Vale? Cada vez que se pulsa, memo 0 es la salida. Cada vez que se pulsa, si no está la salida activada, o bien está la memo 1. ¿Esto por qué lo hace, lo de la memo 1? Pues para coger el flanco del pulsador, ¿vale? Entonces, si no memo 2, pues activa la memo 1. Si está en memo 2, pues no la activa, ¿vale? En memo 0, si está memo 0 activo, pues si no está memo 1, claro, o bien memo 2 ya, si no está memo 1, pues activa memo 2. Y después, con memo 0, saca la luz. Esto es un flip-flop normal y corriente. Bien, pues ahora vamos a ver cómo funciona. Tenemos la máquina. Bueno, tenemos emergencia. Si pulso la 3, veo esto. Tenemos emergencia, veo el panel. Si le quito solamente, se activan los pilotos con el selector de COP, SCL o script. ¿Vale? Si quito la emergencia, está en manual y el automático parpadea. Si lo pongo en SCL, ya no parpadea el automático. El manual no le dice nada. O sea, tal y como estén los pilotos, así se quedan, ¿vale? Porque, claro, no controla nada ya de COP. Entonces, si paso a COP nuevamente, pues ya lo gestiono. Entonces, una vez que está en manual, que el manual está fijo y el automático parpadeando, si paso a automático, se nos pasa a paro y parpadea en marcha. Bueno, pues vamos a ver el manual. Pulso el 1,
Bueno, pulso el 3, aquí tenemos componente 1, 2, 3, 4 y cintas de descarga. Y aquí la tolva y cinta de salida. Vamos. A ver, pues pulsamos componente 1, bueno, cintas de descarga para que se ponga en marcha. Pulso componente 1 y mientras está pulsado, echa material. Pulso el 2 y me hace lo mismo. Pulso el 3 y me hace lo mismo. Si se fijan ustedes, el parecido a la realidad es tremendo porque sale de dentro de la tolva. Y si pulso el 4, me hace exactamente lo mismo. Vale, he puesto elementos distintos en cada una de las tolvas, pues para que, bueno, para que haya colores. Si pulso el 4, veo la tolva desde arriba. Vale. Entonces aquí vemos que está mezclado todo. Si ahora pulso de nuevo el 2, bueno, si pulso el 3 para recordar, paro la cinta de descarga, pongo en marcha la cinta de salida y ahora pondré en marcha la tolva. Pulso al 2, pongo en marcha al 1, que está más cerca, pongo en marcha la tolva de salida y como vemos se pone en marcha. La quito y se cierra. La abro y bueno, y mientras vaya cayendo material, pues la voy a permanecer abierta para que no se me acumule material, porque bueno, aunque este PC es potente y tal, pero cada elemento de estos consume proceso, o sea que en todos los PCs no va a funcionar igual. Esto es una advertencia. No se crean que todos los PCs funcionan igual. O sea, aquí tienes que tener unas características pues, de una tarjeta gráfica y de memoria pues para que mueva todo el conjunto bien. Bueno, pues entonces si ahora pasamos a automático y le pulsamos marcha, esto se pone en marcha. Dosifica el componente 1, el tiempo que le hemos dicho, dosifica componente 2, el tiempo que le hemos dicho, pasa de un componente a otro cuando la compuerta está cerrada, empieza a dosificar cuando la compuerta empieza a abrir. Como ven, está el componente 4, ahora ya está contando el tiempo para descargar la cinta esta. ¿Vale? Si nos vamos al 4 para ver desde arriba, una vez que pare la cinta esta, ya pone en marcha esta cinta a la vez que abre la compuerta. ¿Vale? Bueno, pone en marcha la cinta, seguidamente abre la compuerta. Al abrir la compuerta vemos que descarga todo el material. ¿Vale? Y cuando haya pasado el tiempo estimado de descarga, se queda algo de material en las paredes. Esto es normal, pues como en la realidad misma. Vale, pues continúa la compuerta abierta y una vez que haya pasado el tiempo, empieza a cerrar la puerta y cuando haya cerrado, parará esta cinta de salida. Vale, una vez que para, arranca ya de nuevo el componente 1, pulso el 2 para ver más general. Puedo pulsar el 1 pues para ver con detalle cómo abren cada una de las compuertas, como vemos aquí y cómo cierran. Como vemos aquí se ve perfectamente en un ángulo y en el otro la activación de los hilos. Ahora si pulso al paro, bueno pues terminará el proceso y una vez que termine el proceso ya no empezará el siguiente. Con lo cual nos está funcionando perfectísimamente lo que hemos diseñado nosotros. Ahora una vez que termine el proceso, pues ya está. Ahora está contando el tiempo de finalizar, de la turba de espera abierta.
y de descarga, vamos, de todo. Entonces, cuando el material venga más o menos por aquí, empezará a cerrar la puerta y en esos 2 segundos termina más o menos de salir el material. Más o menos, tengo el tiempo más o menos controlado. Vale, y ahora ya está todo parado. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.